Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según me estén viendo. Yo soy Juan Barreiro, soy su profesor de Política y Ciudadanía. Les voy a dejar una breve charlita sobre los trabajos que tienen que hacer, que les fui mandando hasta ahora, y sobre cuestiones que todavía no les mandé para trabajar, pero que les voy a mandar. Bien, lo primero que habíamos visto era un texto sobre la sobre la definición del Estado, qué es el Estado. Habíamos visto que en el lenguaje periodístico, y no está mal usar los dos términos como sinónimos, se dice generalmente que Estado y gobierno son lo mismo. Se dice el Estado construyó un hospital, el Estado hizo tal cosa, el Estado tomó tal medida, el Estado hizo lo que fuera, refiriéndose a los actos del gobierno, tanto a las leyes que emite el Poder Legislativo como a las resoluciones que toma el Poder Ejecutivo para ejecutar estas leyes. Recordemos rápidamente que, esto seguro ya lo vieron, en algún momento, en una materia, desde la primaria tal vez, que en Argentina tenemos tres poderes, es una república y por lo tanto existe división de poderes. Tenemos tres poderes. La división clásica de poderes es en poder ejecutivo, que es el que se ocupa de ejecutar las leyes, de hacer cumplir las resoluciones del gobierno, poder legislativo, que es el que elabora las leyes, el que hace las leyes, y poder judicial, que se ocupa de sancionar el incumplimiento de las leyes. Estas tres cosas, las repito ahora, si pueden tomar nota en su carpeta, a mí me interesa mucho que tengan una carpeta ordenada y que lleven sus cosas, sus apuntes, empecemos a aprender a tomar apuntes de a poquito y tengan en la carpeta las cosas, los trabajos y cosas que vamos hablando en las charlas que yo les voy a grabar en video. Bien, les decía entonces, en una república, la división clásica es de tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El poder ejecutivo se ocupa de hacer cumplir las acciones del gobierno, el poder legislativo de hacer las leyes, que pueden ser escritas o no, pueden ser compilados de costumbres o de otras cuestiones. Ustedes van a ver en el segundo texto que les dije, que se llama La organización del poder, de Marco Aurelio, que no hay en Inglaterra una constitución escrita. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? Yo siempre cuando doy clase en persona les hago la pregunta, ¿quién me puede decir cuántas páginas tiene la constitución inglesa? ¿O cuántas palabras tiene la constitución inglesa? Una pregunta a ver quién se aviva, que en realidad el único sentido que puede tener esta pregunta es si es como realmente pasa, que Inglaterra no tiene constitución escrita. Argentina, todos los países que tenemos una tradición jurídica proveniente del continente europeo, no del sistema anglosajón, tenemos constituciones escritas. Esto era muy de los antiguos romanos, tener las leyes escritas, ordenaditas. En cambio, los pueblos germánicos, y esto se conservó en los países que tienen el sistema que se llama common law, que es la ley, el derecho consuetudinario, derecho de la costumbre, donde ellos dicen, bueno, no, ¿para qué queremos leyes escritas? Ya sabemos cuáles son nuestras costumbres y nuestras formas de resolver los conflictos. Entonces, no usan leyes escritas, sino que se basan en los antecedentes jurisprudenciales, es decir, en los fallos de los jueces. En este sentido, acá ven que hay como una mezcla entre el poder judicial, que actúa como legislativo también, porque al emitir sentencias los jueces van armando todo un corpus jurídico, unos antecedentes jurídicos, que van a determinar que después, cuando pasa algo parecido a lo que ya pasó, se resuelva de forma parecida a lo que ya se resolvió. Es otro sistema jurídico, distinto al nuestro. Esto es tan así que, como les decía, en Inglaterra ni siquiera hay una constitución escrita, lo que hay son varios documentos, desde el siglo XIII en adelante. Siglo XIII estamos hablando de la Edad Media, en la época del rey Juan sin tierra, que fue obligado por los nobles ingleses a hacer un documento, una carta de derechos, English Bill of Rights, que estableció que el rey no podía encarcelar ni castigar, etcétera, a los nobles. En esa época todavía no se tenía tan en cuenta a las personas que no eran nobles, pero en principio los nobles le obligaron al rey a hacer este documento para que no pudiera sacarles las tierras, ni los títulos, ni someterlos a ninguna arbitrariedad ni ninguna injusticia. Este sí tuvo que ser escrito para que el rey se comprometiera seriamente. Después, bueno, eso es el primer documento constitucional de Inglaterra. Después se fueron sumando cuestiones tanto de costumbre como de otros documentos escritos, y se estableció que Inglaterra es una monarquía parlamentaria. ¿Qué significa esto? Que Inglaterra no es una república, porque si tenemos rey, no hay república. ¿Qué es una república entonces? Dejemos de lado las monarquías, que ya son algo que parece más bien del pasado, aunque todavía hay países
tanto que son monarquías constitucionales como España, Holanda, Inglaterra y varios otros, como países que tienen monarquías absolutas. Monarquías absolutas quedan muy poquitas en el mundo. Los dos ejemplos más claros son el Estado Vaticano, donde el gobernante es el Papa, actualmente Francisco, argentino, y Arabia Saudita, por ejemplo, o los Emiratos Árabes Unidos, que son estos dos últimos, son monarquías que también tienen que ver con una cuestión religiosa, en este caso de otra religión del Islam, pero son monarquías absolutas, donde el que manda es el rey gobierna realmente. En cambio, en una monarquía parlamentaria el rey reina, pero no gobierna. Tal es el caso de España, como les decía, o de Inglaterra, donde el rey pasa a ser un símbolo del Estado nada más, como puede ser la bandera o el escudo. Más allá de que en algún caso excepcional el rey pueda hacer algo, al rey no lo eligió nadie, el rey porque es hijo del rey anterior o pariente del rey anterior, y de esta manera continúa siendo algo tradicional tener un rey en estos países, pero el rey no cumple ninguna función específica dentro del gobierno ni regular. El último caso que yo recuerdo dentro de los últimos 40 años en los cuales un rey fue realmente importante fue en España, cuando en la década del 80, a principios de la década del 80, hubo un intento de golpe de Estado, y el que lo detuvo ese intento de golpe de Estado no fue el poder ejecutivo electo por el pueblo democráticamente, sino el rey. Porque, ¿qué pasaba? Un grupo del ejército y de la policía entraron en el Parlamento, en las cortes, se llaman cortes en España, y trataron de dar un golpe de Estado a favor del rey, es decir, para entregarle todo el poder al rey y que España se convirtiera en una monarquía absoluta. El rey inmediatamente salió a decir, no, yo, ustedes muchachos no tengo nada que ver, no quiero que hagan esto, y ahí quedó la cosa. Bien, volviendo a los textos. Discúlpenme si voy un poco rápido, si hablo un poco rápido, pero lo pueden ver varias veces este video si es necesario, y yo cuando no estoy dando clases, que estoy grabando, trato de acortar el tiempo para que ustedes justamente no tengan que estar 2 horas escuchándome a mí y podamos hacerlo, y después con el texto ya puedan trabajar más cómodos y más tranquilos. Bien, habíamos visto entonces que el Estado organiza tres cuestiones en el primer texto: el territorio, la población y el poder. Pero en el segundo texto veíamos que organizar territorio y organizar la población implica también organizar el poder, así que podríamos decir que en realidad el Estado lo único que organiza es el poder, de distintas formas. Decimos estos tres puntos: territorio, población y poder, porque sería alguna forma de armar una definición de qué es Estado, sin tener que entrar en una descripción muy larga y muy compleja, que ya sería de otro nivel, sería tal vez un trabajo de más de las ciencias políticas que puede ver alguno de ustedes en alguna materia en en el, en la universidad o en algún terciario, si a alguno le interesan las ciencias políticas, el periodismo político o alguna carrera relacionada con esos temas. Pero tratando de simplificar, son esas tres cosas: territorio, población y poder. Ahora bien, como les dije, en el segundo artículo, que se llama la organización del poder, lo que dice el autor es que justamente organizar la población y organizar el territorio implica organizar poder, que el territorio también es poder, según cómo se organice la forma del territorio. Esto va a definir una forma de ejercer el poder y va a definir quién va a tener el poder, y evidentemente organizar la población, que habíamos visto que se puede organizar en iguales o desiguales jurídicamente, va a también tener que ver con quién va a tener el poder y cómo se va a ejercer. Por lo tanto, está claro que todo es poder en política. La política trata sobre el poder y cómo se ejerce el poder, quién lo ejerce, en favor de quién lo ejerce. Hay que ver si el poder se va a ejercer a favor de todo el pueblo o si va a ejercer en grupos privilegiados, como pasó en Sudáfrica hasta la década del 90, de 1990, cuando terminó el sistema del apartheid en Sudáfrica, que establecía que los blancos tenían más derechos que los negros, lo cual establecía claramente un sistema injusto, irracional, incoherente y racista, claramente racista. Ese era el objetivo de hecho del sistema, no lo ocultaban ni nada de eso. Esto parece hoy tremendamente incorrecto políticamente, y ya era tremendamente incorrecto en el siglo XX. No crean que el mundo en el año 2000 o 2010 o 2020 cambió sustancialmente, sino que estas cuestiones, por más que fueran muy políticamente incorrectas, existían, y en muchos casos sigue existiendo. Tengamos presente que hoy en muchos países sigue existiendo la esclavitud, sea legal o que de hecho existe y el gobierno no se preocupa mucho porque deje de existir.
Y pasan cosas que uno dice realmente, bueno, a ver, en un Estado de Derecho, en un país organizado, con leyes, etcétera, esto no podría pasar. Sin embargo, pasan. Bien, en el segundo texto entonces teníamos una cuestión interesante respecto a la organización del territorio. Si decimos que vamos a organizar el territorio, esto va a tener que ver con quién manda en cada pedacito de ese territorio. Por ejemplo, en Argentina tenemos las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en total tenemos un montón de territorios que están unidos en un sistema federal, por lo menos legalmente. En la práctica, por cuestiones históricas y por cuestiones de cómo se maneja, sobre todo el sistema económico argentino, tenemos que las provincias terminan recaudando impuestos, pero recibiendo a su vez eh, impuestos nacionales, una participación, la famosa coparticipación federal, que es dinero que el Estado Nacional recauda con impuestos nacionales y les participa después a las provincias. Entonces, de una manera u otra, el Estado Nacional influye tanto sobre las provincias que el grado de autonomía que tienen estas es bastante acotado. Aún así, fíjense que cada provincia tiene su constitución, sus leyes provinciales, sus autoridades provinciales electas por el pueblo de la provincia. Tenemos gobernador provincial electo por cada provincia, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente Horacio Rodríguez Larreta. Este, en la provincia de Buenos Aires tenemos al gobernador Kicillof, que fue electo únicamente por la gente de la provincia de Buenos Aires. A Kicillof no lo votó ni la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires, ni la gente que lo votó en Santa Fe, Santa Cruz, ni de Ríos. Cada uno vota su gobernador. Y asimismo, cada provincia realizó en su momento una convención constituyente y se dio a sí misma una constitución. Saben que la constitución nacional es para todo el país, pero cada provincia tiene su constitución y las constituciones provinciales no pueden oponerse a nada, no pueden decir algo opuesto a lo que dice la constitución nacional, pero puede decir algunas cosas distintas. En otros países con mayor grado de federalismo, el ejemplo en el texto era Estados Unidos, pero tengan presente también que todos los países que empiecen, Estados Unidos de América, quiero decir, ¿no? Todos los países que empiecen con el nombre Estados Unidos, como Estados Unidos de México, Estados Unidos de Brasil, etcétera, son países federales. Chile, por ejemplo, es un país unitario, donde está dividido en regiones y estas regiones no son autónomas, no tienen autonomía como las tienen en un sistema federal. Países con confederados hay, pero actualmente es un sistema que implica cierta inestabilidad, porque en muchos casos terminó en guerras, como en el caso de Argentina, con un tiempo de 9 años, en el cual Buenos Aires fue un país, el Estado de Buenos Aires, que se había convertido como país unitario, que ni siquiera toda la provincia de Buenos Aires, una parte de la provincia de Buenos Aires, incluyendo la ciudad de Buenos Aires, que todavía no era capital, por supuesto, y la Confederación Argentina, con capital en Entre Ríos, en Paraná, ciudad de Paraná, en Entre Ríos. Y estos dos países, por supuesto, la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires, estuvieron en guerra hasta que finalmente la Confederación Argentina, perdón, el Estado de Buenos Aires terminó uniéndose a la Confederación, aceptando una reforma de la Constitución original que tenía la Confederación para pasarla de una confederación a una federación. Y bajo este sistema federal se terminó de organizar el país como un solo Estado, una República Argentina. Bien, esto vino a resolver finalmente todo el conflicto larguísimo que, si no vieron todavía, creo que no, lo van a ver en historias, entre unitarios y federales. Durante muchos años esto no se había logrado, hacer una constitución y organizar el país institucionalmente, porque había estado como gobernador de Buenos Aires, acuérdense que Rosas nunca fue presidente, Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, y él no quería organizar, sino crear un pacto federal para crear una federación. Otros federales, como Justo José de Urquiza, querían una confederación. De hecho, el director provisional, el nuevo presidente tampoco, el director provisional de la confederación fue Urquiza, que había derrotado a Rosas en la batalla de Caseros. Voy a tratar de ir un poco más despacio, porque ya me estoy dando cuenta que muchos de ustedes no van a cine, pero la idea es lo que les dije, que esto sea solamente una ayudita para que ustedes puedan entender mejor los textos. Igualmente, yo les pasé mi mail por el WhatsApp. Cualquier consulta que quieran pueden hacérmela llegar. Si quieren que grabe más videos, se los puedo grabar también, no hay ningún problema. Y lo que me interesa es que se vayan entendiendo de a poco los temas. Estos temas, como ven, no son tan fáciles, son un poco complicaditos y son largos, sobre todo.
Entonces vamos a ir viéndolos de a poco, vamos a ir desgranándolos de a poco para comprender de qué estamos hablando exactamente. Bien, seguimos con la organización del territorio. La organización de la población la vamos a dejar solamente en eso, en que puede ser entre iguales, o sea, la ley puede establecer que todos los pobladores son iguales, todos los ciudadanos son iguales, o que hay un grupo de ciudadanos que tienen ciertos derechos y otro grupo que tiene otro, sea el criterio que se use. Generalmente cuando se implementó en estos sistemas en algún país, se hizo por un tema de segregación racial y por un sistema racista. Esto no es, me parece a mí, algo deseable ni bueno, pero históricamente pasó así. Bien, con respecto a la organización del territorio, de lo que era lo que estamos hablando, les decía, hay tres formas. Podemos ser un Estado unitario, como es Chile actualmente, les decía, donde las regiones no son autónomas, sino que tienen un gobernador enviado directamente del Estado del Poder Central y están sometidas a las decisiones del Poder Central, totalmente pierden toda personalidad, digamos. En Argentina, si bien claramente un tucumano, un bonaerense, un porteño, un entrerriano, un misionero, un formoseño, quien sea, es igual de argentino que el otro, cada provincia tiene sus características, su personalidad, por llamarlo de alguna manera, y su propia constitución y gobierno creado por ella misma, electo por los pobladores de esa provincia. Entonces, podemos decir que tenemos un sistema federal, por lo menos legalmente. Artículo 1 de la Constitución Nacional dice, la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. ¿Qué pasa con esto de representativa y republicana? Representativa implica que, no implica democracia, implica que las autoridades representan al pueblo o se arrogan la representación del pueblo. Por eso, en una república donde no hay democracia, no podemos decir que haya dejado de existir la república. Evidentemente, en una monarquía absoluta no hay democracia porque gobierna el rey y punto. Pero puede haber repúblicas en las cuales no haya democracia, siempre y cuando el gobernador, el gobernante, presidente, dictador, rey, lo que sea, perdón, rey no podría ser una república, pero el dictador, gobernante, gobernador, presidente, llámese como se llame, que gobierna esa república, diga yo represento a la población, mi gobierno representa a la población, ahí hay representatividad, aunque sea una ficción, aunque no sea en la práctica así, seguimos frente a una república. El otro rasgo que define una república claramente es la división de poderes, tal vez más importante que la representatividad. Pero los juristas en general coinciden, los constitucionalistas, o sea, los expertos en derecho constitucional coinciden en que una república es representativa, que el gobierno de una república necesariamente representa a la población. Este es un rasgo interesante y que es discutible. Alguien podría decirme, bueno, no, en realidad acá tenemos división de poderes en la República X, no importa qué país, tenemos división de poderes y el país se llama República de Banana Split, lo que sea, no importa el nombre que tenga ni dónde esté. Estamos hablando de un país imaginario. Y el gobierno dice que representa a la población, por lo tanto, perdón, el gobierno no dice que representa a la población. Entonces no hay representación, no hay representatividad, pero hay división de poderes. ¿Es uno o no es una república? Eso es discutible, lo podemos discutir. Hay un montón de juristas que van a decir sí, es una república, y otro montón de juristas que van a decir no, no es una república, o politólogos que van a decir no, esto no es una república, porque falta un rasgo republicano, que no es solamente la división de poderes, sino la representatividad. Bien, básicamente todo esto es lo que dicen los textos, y a partir de esto ustedes tienen que leer los textos y responder las preguntas, creo que son tres preguntas por cada texto, un poquito. Los invito a que investiguen también un poco el tema. Hay un montón de videos en YouTube que hablan sobre estas cuestiones, desde distintos ángulos. Van a encontrar algunos más simples y otros más complejos. Lo que sí les recomiendo es que estén atentos cuando ven un video o buscan un documento en internet o lo que fuera, a de dónde sale ese documento, sea un documento filmado o sea un documento escrito. Esto puede complicar bastante porque muchas veces yo vi en YouTube, que uso mucho yo y les recomiendo mucho a mis alumnos, videos que realmente no están bien, que están bastante mal hechos. Hay gente que se pone a hablar de estos temas y que, como ven, ya les dije, no son temas fáciles, y o los encaran desde una óptica muy particular que no está consensuada, que no hay mucho acuerdo respecto a que eso sea de esa manera, o directamente se equivocan cuando hablan de estos temas. Así que fíjense muy bien que desde lo que ustedes saben
a partir de lo que acabamos de charlar, de acabo de decirles, y de los textos, esté de acuerdo a eso, que sea coincidente. Perdón. Si no, vamos a estar hablando de cosas distintas. Esto no quita que ustedes puedan tener su opinión. Incluso en una pregunta, recuerdo que le dice usted qué opina. ¿Es mejor un sistema unitario, federal o confederal para la República Argentina? Ahí ustedes pueden poner su opinión, pero tienen que poner por qué. Tienen que explicar por qué consideran ustedes mejor que el sistema sea de una manera o de otra. Evidentemente, en un país tan grande como Argentina, se necesita que haya divisiones territoriales en todos los países, algo que sean muy, muy chiquitos, se necesitan divisiones territoriales. No sé qué países podrían actualmente tener no tener ninguna división territorial, pero creo que no hay ninguno, porque fíjense que dentro de cada provincia, supongamos que cada provincia fuera un país, igualmente tenemos los municipios, o sea, a niveles de un nivel más grande, que sería todo el país, hasta el nivel más chiquito, que sería el municipio, hay un montón de divisiones distintas. En el caso de Argentina, Estado Nacional, provincias, municipios. Bien. En otros países, estos municipios se llamarán cantones y las provincias podrán llamarse regiones o podrán llamarse estados incluso, porque fíjense acá, es interesante esto, el estado con mayúscula, el estado nacional, está dividido en otro montón de estados, en Argentina o en Brasil o en Estados Unidos. En algunos países se llaman estados directamente, como en Brasil o en México o en Estados Unidos, y en otros países se llaman provincias. La palabra provincia es una palabra un poco antigua que viene del latín y justamente indica una cierta falta de soberanía de estos territorios o de autonomía de estos territorios porque viene de provincere, del lugar donde vencimos, el lugar de los vencidos. ¿Por qué pasaba? Los romanos salían de Italia, de Roma primero y conquistaron Italia, después no les alcanzó Italia y conquistaron toda Europa y el norte de África. Entonces, cada lugar donde habían vencido quedaba convertido y que tenía su carácter propio, sus características propias, se convertía en una provincia, es decir, un lugar donde ellos habían vencido y ahora ponían un gobierno y entonces estos lugares no tenían una gran autonomía, lo que sí tenían eran características propias, tal vez su propio lenguaje sobre el cual se iba imponiendo el lenguaje del imperio, que era el latín, etcétera, pero eran distintos entre sí. De igual manera, las provincias argentinas, cada una tiene sus características, en algunas incluso podríamos decir que son, si el idioma oficial de Argentina es el español, en algunas provincias también se hablan otros idiomas, por ejemplo el guaraní en Corrientes o en Misiones, y son provincias casi bilingües, pero siempre sujetas a la autoridad nacional. Por eso esa autonomía es limitada. En cambio, en un sistema confederal, lo que hacen los estados o las provincias, ahí sí son estados, serían provincias, se unifican, pero no se juntan del todo, no se mezclan o no pierden su identidad. Cada una conserva un montón de derechos, incluso el derecho a separarse de esa confederación. Y por esto yo les decía hace un ratito que es inestable un sistema confederado, porque lo que va a ocasionar al poder separarse estos estados es que en algún momento el gobierno nacional tome alguna decisión que no le gusta o que perjudica a alguno de estos estados y ese estado quiera separarse del país, quiera formar su propio país aparte. En Argentina vimos qué pasó con la provincia de Buenos Aires, durante 9 años estuvo separado el estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina, les decía yo, y en Estados Unidos pasó con la famosa guerra de secesión, donde los estados del sur, que eran estados esclavistas, cuando ganó Abraham Lincoln las elecciones en Estados Unidos, decidió los estados del sur, Florida, Texas, Nuevo México, California, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, etcétera, decidieron separarse y formar otro país que durante el tiempo que duró la guerra de secesión o la guerra civil estadounidense, fue un país que se llamaba Estados Confederados de América y tenía su capital en la ciudad de Richmond, en Virginia. Tuvo un solo presidente, Jefferson Davis. Todo esto no hace falta que se lo acuerden, ni cómo se llama el país, ni quién es el presidente, pero eh, yo siempre también pregunto, o muchas veces pregunto, no tanto en mis clases, a veces lo hago incluso con mis colegas, les pregunto, ¿de qué país fue presidente Jefferson Davis? Y nadie se acuerda de que Jefferson Davis fue el presidente de los Estados Confederados de América, un país que ya no existe y que dejó de existir en el corto tiempo que duró los años que duró la guerra de secesión estadounidense. Bueno, cualquier duda, como les dije, que tengan sobre los trabajos, lean atentamente el texto. Yo siempre recomiendo los textos, siempre recomiendo leer 3 veces cada texto. Esto les tiro una idea, una forma de estudiar y de entender bien un texto.
Los textos son cortitos, son textos de una carilla cada uno, así que se puede hacer perfectamente. Yo les recomiendo leerlos 3 veces. Una primera vez, léanlo rápido, por arriba, así nomás. Una segunda vez, léanlo un poquito más detenido y anotando las palabras que no entienden o todo lo que les parece dudoso, subrayándolo, tomando nota, o va a haber palabras y cosas que no se entiendan al principio, y la tercera vez ya lo tienen que leer y entenderlo completamente. Si hay algo que no entienden la tercera vez, ahí me tienen que consultar a mí seguramente, o buscar ahí, hacer su propia investigación en internet y aclarar el punto sobre el cual tengan dudas. Bien, ya saben entonces que tienen mi email para contactarme y pedirme que haga más videos o que incluso les haga algún texto aclarativo o lo que necesiten. Si más adelante necesitamos hacer una clase por Zoom o por algún otro sistema, la vamos a hacer. Yo lo que no quiero es que quede nadie afuera. No planteo yo diré de entrada hacer reuniones, para clases por Zoom y eso, porque primero sé que no les gusta y segundo que a veces se complica un poco porque siempre hay algún que no tiene conectividad y se queda afuera. Y eso no me gusta que estemos todos. Por eso les dejo el video grabado ahora. Bueno, este video dura 26, 27 minutos nada más, menos de media hora, así que los invito a que lo vean si es necesario más de una vez. Yo sé que hablo rápido, como les dije, pero es porque no quiero tenerlos 2 horas frente a la pantalla mirando esto. Lean los textos y de ahí en más empezamos a trabajar. Cuanto antes me los entreguen mejor y seguimos avanzando y vamos despacito. Si ustedes me entregan los trabajos rápido, yo no les pongo fecha de entrega urgente, 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 pero tengan presente que siempre tienen de 15 días a un mes para entregar un trabajo cuando yo se los doy. Salvo que en el trabajo diga fecha de entrega. Ahí tienen hasta la fecha de entrega. Pero si no, entre 15 días y un mes me lo pueden entregar sin ningún problema. Digo 15 días como tiempo mínimo, como para que tengan tiempo para hacerlo bien el trabajo. Y un mes como máximo ya de tolerancia, digamos, para entregarlo, para que no me estén entregando a final de año lo que estoy dando ahora al principio. Bueno, chicos, quedo a disposición de ustedes para cualquier duda que tengan, me lo hacen llegar. Gracias.